Sueña en grande y luego sueña en pequeño, en chico, para ir alcanzando de menos a más ese gran sueño. Querido público de habla hispana, de donde nos alcanzan a ver, hoy tengo un invitado de lujo, hoy tengo un invitado sorpresa, por eso estoy de gala, porque me siento muy contento de charlar, de entrevistar con este personaje del cual te voy a platicar algo, una breve reseña en este momento. Él es el doctor Omar Villalobos, conferencista experto, conferencista internacional, escritor de bestseller, de libros como Ser triunfador sin ir a Harvard. Tiene un récord Guinness en Perú del abrazo más grande del mundo, allá en Perú. Top 3 de conferencistas en Latinoamérica. Más de 500,000 seguidores en redes. Más de 1,000,000 de asistentes en eventos presenciales. Más de 27 países en vivo. Él alcanzó uno de sus sueños de dar conferencia en toda América Latina y lo logró. Él, a los 31 años en Ecuador, le dan un doctorado honoris causa, señores, con más de 1,000 clientes. Y podría yo seguir hablando de él, de su larga trayectoria. Señores, sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Omar Villalobos. Ajúa, estimado, agradecido, Chucho. Ay, güey, no prendí la cámara. Ay, cabrón, me equivoqué. Gracias, Chucho, gracias por la introducción, por la presentación, por los honores de introducir a este loco. Has leído por ahí, como yo le digo, mi ridículum, que siempre con el tiempo se está actualizando o desactualizando, ¿no? Pero es como un extracto de algunas de las locuras que hemos hecho por la vida. Y bueno, pues aquí estamos para servirte. Me estabas contando fuera de cámara que tú fuiste uno de mis primeros alumnos en un curso que yo tuve de formación de conferencistas digital. De esto, yo creo que 15 años, yo creo, Chucho, no sé cuánto de ese curso. Ahora sí que lo recibí en 2012 y más o menos en aquel tiempo estaba Ricardo Pelayo todavía. Claro, Lo, Gerardo. Así es, lo contacto y me lo envió en 2014. Mira, yo aquí, esto aparte de una entrevista, de una charla, para mí es un homenaje a Omar Villalobos también. Reconocerlo. Mira, yo quise ser speaker y el primero que yo empecé a modelar así, Omar, ahorita platicamos detrás de cámaras, es al doctor Omar Villalobos. Con él supe que existían los doctorados honoris causa, ¿no es cierto? Soñé con Qué uno padre, y a este año se cumplió ese sueño. Ha sido un año de sueños cumplido. Para mí es qué un sueño, chévere, hermano. para mí es un sueño estar con el doctor Omar, conocerlo, lo he modelado. Ya me descubrió por ahí los lentes, la profesión. Aquí está formación Qué de chévere. conferencia. Pero lo que me gusta es que lo llevaste, a ver, mucha gente lo que hace es escucha lo que hago, se lo aprende de memoria y lo repite, ¿no? Y le pone como su autoría. Pero tú lo que hiciste fue modelar el proceso, es decir, no aprendiste y escuchaste lo que hago y lo repetiste, sino te metiste a buscar la fuente, te metiste a estudiar psicología, te metiste a estudiar a los maestros, al origen del pensamiento, de la estructura, de cómo aprender a predecir conductas, etcétera. Y ahí descubriste que el contenido que Omar daba estaba lleno de psicología, de verdad, o de contenido científico, o de contenido con un valor académico, pero Omar lo hace muy simple, yo lo hago muy divertido, lo hago muy cotidiano, lo hago con palabras simples, sencillas, incluso con palabras altisonantes. Porque tú y yo sabemos, si estudiaste a Freud, sabemos que las palabras altisonantes llevan una carga psicológica, bro. Y cuando tú dices una palabra fuerte, o te carga o te descarga. Entonces, por eso utilizo el lenguaje altisonante, para provocar a los inconscientes de los asistentes a los eventos, ¿no? Porque no le Excelente. tengo miedo, no le tengo miedo al inconsciente de la gente, porque sé qué hacer con él, por eso soy terapeuta y por eso puedo responder. Sé qué hacer con, yo digo, me encanta el drama, soy drama lover, ¿no? Porque sé qué hacer con el drama. Yo veo gente gritando en algún lugar y digo, ay, voy, les ayudo en algo, o sea, me puedo meter a la pelea porque me encanta. Para mí no es estar peleando, para mí es estar disfrutando la naturaleza
humana a flor de piel, como un partido de fútbol, ¿no? Cuando tú ves una pelea, una discusión, una agresión, una pareja enojada, un niño haciendo berrinche, para mí eso es como disfrutar del fútbol en una cancha, es vivir la naturaleza humana a flor de piel. Excelente, Omar. Pues no se diga más. Mire, formación de conferencistas. Padrísimo. Padrísimo este Y curso. esa es la versión de hace mucho tiempo, cuando yo celebré 15 años de speaker. Hace Perfecto. un par de años en la pandemia abrimos una academia que se llama Speaker Pro Academy, en donde llevamos este curso a el siguiente nivel, Chucho, a aprender a crear contenido propio, a dejar el contenido del copy and paste, a dejar el modelo de introducción, desarrollo, conclusión, porque eso ya se hace mucho, ¿no? Y actualizamos esa academia y ahora ya existe el modelo digital y tenemos por ahí bastantes alumnos y se meten a tomar este seminario en donde son más de 60 horas de contenido. 60 horas de contenido, desde cómo crear una charla, desde cómo leer a un público, desde cómo adaptar una conferencia a distintos clientes, no hombre, un montón nos metemos al tema legal, nos metemos a temas de organización de eventos, nos metemos al tema de negocio, nos metemos al tema de administración del negocio de un speaker, ¿no? Cómo administrar el negocio de un speaker. Y bueno, Excelente. esa es una versión por ahí moderna. En la pandemia no tenía nada que hacer y pues me puse a hacer academia de speaker. Excelente. Bueno, Omar, encantado. Gracias por el placer. Y lo repito honradamente, es un sueño cumplido para mí estar con Omar aquí. Mira, para que vean que me anda Omar, bien. copiando los lentes, para que vean que me copia los lentes, miren, me anda copiando los lentes. Me voy a poner Oye, los azulitos para que se eh, te quite, porque eso, así, eso. los azules me voy a poner. Oye, Yo me puse los de intelectual, cabrón, y ahora quieres que me ponga los de personaje. excelente. Mira, en desarrollo humano, y eso tú lo sabes, en psicología, sabes que aprendemos por imitación, ¿no? Desde la infancia el niño empieza modelando a papá, mamá, ¿no? Entonces, obviamente todos necesitamos un modelo, líderes, influencia, y yo tomé a Omar porque su estilo, en ese tiempo que yo empezaba, y ya había yo leído otros autores, había escuchado otros autores, pero ya cuando, específicamente como speaker, ¿no? Como conferencista, yo vi a Omar y digo, su estilo, mi favorito, voy a modelarlo. Y obviamente, Qué tiene mi estilo? ¿Qué modelaste de mi estilo? Porque a veces yo no, yo lo veo, para mí es una extensión de mi persona, para mí no, para mí así soy, pero hay personas que le encuentran un estilo, una forma. ¿Cómo lo describirías tú, Chucho? claro, sabes, me encantaba, obviamente mucho de lo que yo recibí fue de tus producciones en video, ¿no? ¿Ok? En YouTube, el cómo documentaste tus giras, cuando estabas con Ujú. el público, cuando a veces entrabas bailando, ¿no? Al público, cuando ponías esta música de Argentina, ¿no? Chacarera, Esa chacarera. chacarera, Me sí. encantaban los fondos negros que ponías, ¿no? La manera, escuché el primer audiolibro que me lo prestaron, me lo regalaron, Siete Pasos para el Éxito Definitivo. Ok. O sea, primero fue escuchando y yo dije, yo puedo modelar eso, me encanta, ¿no? Cómo suena. Y empecé a ver los videos. Luego invertí en lo que para mí en aquel momento era una buena inversión. Pude haber comprado muchas cosas, ¿no? En el de formación de conferencistas, pero Ujú. decidí invertirlo porque, por cierto, hacía un evento, un taller de hablar en público y dije, primero me voy a afilar bien el hacha con Omar. O sea, dabas un taller de hablar en público y no tenías ni idea de cómo. Sí, entonces tenía yo algo como empírico. Esta fue mi primera metodología que me dio el rumbo en adelante para lo demás, ¿no? Que me Ok. certificó. Ahí Este, aprendiste las horas de vuelo, y el a las concepto horas de tan vuelo, popular que tengo de horas de vuelo. ¿cómo Ajá. iniciar? Padrísimo, ¿cómo iniciar eso aquí? Se Los me queda modelos de inicio de una conferencia. Puedes ¿cómo iniciar con iniciar. una broma, con una frase, con un chiste, con una estadística, Excelente. puedes iniciar con una anécdota, pero nunca inicies diciendo, hola, soy Chucho Arias y vengo a hablar de esto. Eso es de novato. Claro. Los lentes, tu estilo de vestir, los videos que hacías cuando pasaba el tren, ¿no? Y aplaudía a la gente, En Chile, en Santiago de Chile, que hablas hacías eso, que aplaudir a la poníamos a gente, aplaudir a la gente. que la abrazabas, que los abrazos, ¿no? Entonces, todo ese contenido visual
me encantó ese estilo, ¿no? La manera, el estilo de la vestimenta, los fondos, la producción. Para mí me inspiró. Y yo honradamente lo digo, Mar, honradamente, que todo México se entere, que todo Hispanoamérica se entere. Qué que, padre, Chucho. Muchas gracias por tu reconocimiento. Lo agradezco, lo recibo con cariño. Cuéntame, ¿de qué se trata tu podcast? ¿De qué se trata va- tu proyecto? Vamos a charlar un ratito con ese honor, ¿no? Y aquí hay libertad de charla. Me gustaría que platicaras tres cosas, ¿no? Acá como que me estás mentoreando a mí, Chicho Arias, y yo estoy con uno de con mi modelo de speaker, ¿no? Me gustaría que me dieras, para mí obviamente, lo vamos a compartir con el público, tres puntos que te han servido a ti, principios, tips, como lo puedas llamar, en tu éxito como persona y como speaker. ¿Cuál sería el número uno, man? Ah, ay, híjole, cosas que me hayan servido como persona y como speaker. A ver, número uno, lo acabas de describir en la pregunta. Lo primero es que yo entendí que mi ser público y mi ser persona eran dos entidades distintas. Así Oh, como en psicología uno puede tener el yo dividido o el ego, el super yo, el yo, diferentes estructuras de pensamiento. Cuando, cuando yo me paraba frente al público, accedía a un estado psicológico, emocional, en donde era como si sacara todas mis capacidades a flor de piel. Pero cuando me bajaba del escenario, porque yo no he hecho otra cosa, Chucho, yo tengo desde los 15 años viviendo de hablar en público, desde el que tengo uso de razón a que tener uso de razón, eso hace reciente, apenas como a los 46 empiezo a tener uso de la razón, pero resulta que desde pequeño me paraba en los escenarios y yo veía una transformación en mí, como si el público o como si la exigencia de la atención en mí despertara una figura, y esa figura empecé a darme cuenta que era diferente a cuando yo me bajaba de ese escenario. Entonces, cuando yo me bajaba al escenario, a lo mejor era menos extrovertido, a lo mejor era menos dicharachero, a lo mejor no tenía el atrevimiento a hacer un doble sentido, a lo mejor no decía malas palabras incluso, ¿no? Ni enfrentaba a la gente, porque yo siempre he sido así, enfrento a la gente, juego con el público, improviso lo que está ahí en el momento. Y cuando entendí que había una diferencia, lo primero que dije es, no quiero perderme, no quiero que se haga la persona cada vez más de tal o cual forma y el personaje cada vez más separado de mí, porque yo sentía que eso me iba a llevar a un vacío. Entonces hice un truco. A mi personaje lo inventé para que me hiciera mejor persona, para que me obligara a mí, Omar, el individuo, el que come, el que caga, el que ríe, a ser mejor ser humano. Entonces, generé un personaje de exigencia, generé un personaje con obsesiones en resultados, generé un personaje incansable, generé un personaje que cumple, generé muchas, muchas cosas de ese personaje, que a los 15, 16, 17, 18 años no las tienes, pero yo se las puse y con el tiempo las fui desarrollando y cada vez mi persona se acerca y se acercó más a ese personaje que inventé de mí. Todos inventamos personajes de nosotros mismos. Todos. Les llamamos máscaras, les llamamos mecanismos de defensa, les llamamos alter ser ego. inteligente, alter egos. Todos tenemos formas de comportarnos. Pues cuando yo entendí que eso era un poder y no un problema, dije, ahí tengo una oportunidad, tanto de explorar la capacidad de inventar de mí. Yo era una persona de pequeño incluso introvertida, yo era una persona que fue diagnosticada con déficit de atención, yo era una persona que de pequeño había acudido a psiquiatras y me querían recetar Ritalin para tenerme dormido. O sea, yo de pequeño hablaba con otras personas, con voces, con los muñecos, con Spider-Man, con Hulk, y de pronto mi madre me volteaba a ver y podía decir, mi hijo está loco, ¿no? En la sociedad moderna, si tú tienes un niño así, podrías decir, ay, güey, mi hijo, ¿qué le pasa? Y el acierto que tuvo mi madre es que nunca pensó que yo tuviera un diagnóstico de locura, sino simple y sencillamente que yo era diferente, procesaba la vida de manera diferente. Lo que me hizo tener contacto con la psicología desde muy pequeño, lo que me hizo tener contacto con grandes maestros espirituales desde muy pequeño, y me hizo entender que podía inventar una persona de mí, que eso era un poder, una capacidad, un derecho
y que era una capacidad que entre más rápido la aprovechara, más fuerte iba a ser como individuo. Entonces, esa es mi primera respuesta a tu pregunta. Lo primero es que yo entendí que era una persona individual que come, que caga, que ríe, y un personaje. Ok. Eso, Facetas. ¿a qué te refieres? ¿Perdón? Encontraste que eran dos facetas, dos roles, ¿no? Claro, porque yo no estaba con mis amigos hablando con tanta energía y con tanto entusiasmo y con tantas analogías como cuando daba una charla. O yo no llegaba con mi novia y le decía, no sé, una frase célebre para entablar la conversación. O sea, no, Ese simplemente, aplauso. claro, o no llegaba con mi mamá y le decía, venga mamá, libérate, libérate, libérate del trago. O sea, no, no hacía eso. Yo llegaba con mi madre y decía, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue más o menos? ¿Qué te pasó? O sea, normal, como un individuo normal. Pero cuando me tocaba representar esa, porque yo en esto empecé predicando, entonces fíjate, el personaje era todavía más pesado, porque yo tenía que representar valores espirituales y divinos y casi apegados a la santidad, ¿no? Entonces, güey, eso fue muy interesante. Cuando yo me peleo con ese personaje de la iglesia y cambio a lo que es la culpa, el pecado, el infierno, el cielo, y empiezo a ver que hay otras interpretaciones del individuo, y me empiezo a meter a la teoría psicoanalítica, y me empiezo a meter a la terapia gestal, y me empiezo a meter a la psicología, a la personalidad, y me empiezo a meter a la teoría de motivación, y luego empiezo a leer otras religiones, el budismo, y luego leo el Tao, y digo, güey, hay muchas maneras de ver al individuo. Nadie tiene la razón absoluta. Yo tenía una broma, cuando predicaba, yo decía, amigos, no se preocupen tanto por pecar, decía yo. Porque miren, los chinos son como 2.000 millones de chinos, son más que nosotros. Ellos van a llenar el infierno porque creen en Buda. Así es que tenemos la ventaja de que nosotros no vamos a caber. Así es que ustedes no se preocupen por pecar. O sea, yo hacía ese tipo de broma. Siendo predicador, yo hacía ese tipo de bromas, me burlaba de los mismos conceptos que teníamos dentro de la iglesia. Yo decía, pues más pecador que los chinos no vas a ser, güey, porque ellos creen en nada de lo que tú crees. Entonces, ellos se van a ir al infierno antes que tú. No vamos a caber. Usando el humorismo también, ¿no? Hablando de usar el humor dentro del concepto de la predicación, dentro del concepto de Dios. Correcto. Porque, fíjate, así como tú modelaste a Omar Villalobos, yo a los 15 años, bueno, yo no entendía el concepto de modelaje, pero yo cuando mi papá se enojaba conmigo, que era muy seguido, yo me iba al patio de la casa, en donde mi papá tenía varios autos estacionados, y me subía a los carros. Mi papá tenía como un negocio de construcción y a veces le pagaban con carros deudas y entraban carros, se iban carros y los carros traían audiocassettes, música y entonces a mí se me hacía mucha curiosidad a ver qué chingados escuchaba el dueño de esta camioneta. Y yo me subía. Y había una camioneta, una Ram, que en aquella época traía una caja de CDs. CDs era la novedad, güey. Los CDs y a esta traía 10, ¿no? No mames, yo me peleaba con mi papá y me salía al patio y me ponía a escuchar estos CDs. Y en uno de esos, eh, eh, yo jugaba a que Dios me mandara mensajes. Yo decía, Dios, me peleé con mi novia, mándame mensajes. Y le picaba shuffle a ver entre las 10 canciones, entre los 10 discos que me mandaba. Hombre, y de las primeras canciones que me mandó, en teoría Dios, cuando me rompieron el corazón, fue a Joaquín Sabina, ¿no? Yo no quiero un amor civilizado. O sea, y empiezo a escuchar esos conceptos, yo quiero morirte contigo si te matas y morirme contigo, yo no quiero que me controles y no quiero que compres mi champú. Y entonces yo decía, güey, ¿qué conceptos tan distintos? Y en uno de esos shuffles, que yo estaba muy triste y que según yo le dije a Dios, mándame una respuesta y le piqué shuffle, me mandó un disco de Polo Polo, lo cual era pecado escucharlo, güey, a los 14 años en una sociedad judeocristiana, católica. Guau, Polo Polo era el diablo mismo susurrándote al oído, ¿no? Más para la Y yo época. me pongo, claro, estoy hablándote pues hace años de esto. Y yo me pongo a escuchar al Polo Polo y se me hizo fascinante el tipo. ¿Cómo me embobaba con sus historias que incluso no tenían gracia? Solo era la forma y la irreverencia. Yo veo, por ahí he visto ahí en redes cómo los comediantes modernos actuales le tienen un respeto y una admiración a Polo Polo, ¿no? Lo ven como un
referente, ¿no? Creo que Polo Polo es un referente de la comunicación, híjole, no sé cómo decírtelo, porque en su época verdaderamente no había este concepto. O sea, no había personas que cobraran por hablar y les pagaran, güey. Polo Polo tenía cassettes, tenía discos, el tipo ganaba dinero a los pendejos, Tenía llenaba shows, manager. teatros, carpas, tenía manager 1, manager 2, tenía representados. O sea, te estoy hablando de hace 40 años, 50 años, ¿no? Entonces, eso era lo que yo veía en la industria. Yo decía, esto puede ser un gran negocio. Otras de las estructuras que yo modelé fueron las estructuras de las iglesias, cómo los predicadores vendían sus predicaciones. A mí me impresionaba, por ejemplo, cómo un predicador, Salvador Gómez, metía 20,000 personas en un congreso, daba una charla y a la media hora ya estaban los cassettes de la charla que había dado vendiéndose afuera del Congreso, porque había un equipo de gente con máquinas grabando la charla, y en cuanto se grababa, copiaban los cassettes ahí en mismo, máquinas que copiaban 10, les ponían etiqueta y los empezaban a vender. Y yo veía que no vendía uno, yo vendía que vendía un, dije, ¿cómo? Esto es negocio. La gente, y descubrí que lo que era negocio no era decir lo mismo, sino lo que era negocio era crear contenido nuevo y distinto, porque este tipo creaba contenido de un versículo, agarraba un versículo de la Biblia y Jesús lloró y hablaba 2 horas de ese versículo. Wow. Y Jesús se acercó a su madre y hablaba 2 horas del acercamiento del hijo a la madre. Y Jesús creyó y hablaba 1 hora y media de creer y de la fe. Le entendía perfecto que no había que hablar de mucho, sino había que hablar de un concepto repetitivamente, porque la gente es pendeja. La gente no entiende 20 conceptos al mismo tiempo. El 95% del grosso de la gente necesita que le expliquen las cosas poco a poco, etc. Y no es, yo digo de broma y en serio, la gente es pendeja. ¿Por qué? Pues porque compran refrescos que les hace daño, siguen marcas que les roban su dinero, siguen personajes que los estafan y no se dan cuenta. Por eso digo que caen en las trampas del sistema por no darse cuenta, pues, cómo funciona tu cabeza, tu mente, tu percepción, tus sentidos. Y el Salvador Gómez a mí me impresionaba, tío, que él decía, por ejemplo, Jesús lloró. El, el versículo más pequeño de la Biblia. Fíjate, lo escuché hace 30 años y me acuerdo. Y Jesús lloró. Nos dejaba todo callado. ¿Qué significa que Jesús llore? Significa que era humano, significa que sentía, significa que era igual a ti. Levante la mano quien ha llorado, levante la mano quien se ha aguantado el llanto. Si Jesús no se lo aguantaba, ¿por qué te lo aguantas tú? Y empezaba con todo un discurso sobre llorar, expresar las emociones. Yo decía, coño, qué maestro, solo leyó un puto versículo, Jesús lloró. Y nos tuvo 2 horas escuchándolo. Entonces ahí entendí que se combinaba, nada más que él era muy formal, extremadamente formal, era predicador guatemalteco, católico, la renovación era muy formal. Okay. Entonces yo dije, yo quiero ser ese Polo Polo con ese Salvador Gómez que crea contenido de la nada, de una palabra. Y Zig Ziglar. Y de pronto también escuché a Zig Ziglar cuando escuché su honestidad, su sinceridad, su sarcasmo, ¿no? Su forma su estrategia de venta, su contenido radical, su tono ranchero, terco, tejano. Dije, mira, este tipo tiene lo suyo. Y bueno, simplemente dejé que eso creara una mezcla en mí y fui poniendo en práctica en eventos, en escenarios, con horas de vuelo, horas de vuelo, horas de vuelo, y desarrollé este estilo propio, que creo que es mío, que creo que es mi forma hoy en día, ya no es la de nadie, Exacto. simplemente es la mía, después de tantos Hiciste- años ya es la mía. Con las horas de vuelo hiciste tu diferencial, ¿no? Ya. Con las horas de vuelo lo que hice fue encontrar mi propia ruta. Entendí que para allá me llevaba a un lugar y dije, para acá nunca he ido, vamos a ver qué hay para acá. Y me atreví a experimentar con el público, me atreví a jugar con las emociones, me atreví a dar terapia masiva. Lo que antes era, por ejemplo, antes era imperdonable, Chucho, imperdonable. Dar una terapia a 1000 personas al mismo tiempo era, güey, imperdonable, no se puede.
Y bueno, yo he tenido 10, 12, 8, 7, 5,000 personas y a todos les he dado terapias de sanación del niño interior, sanación de reencontrar su self, su yo, perdonar a papá, perdonar a mamá, o sea, porque en el fondo existe algo que se llama psicología de las masas. Cuando dabas el sermón del monte, Eso fue en Chile, en Santiago de Chile, el Sermón de la Montaña. la Es gente conectada, ¿no? Quebrada y ese todo, sermón es muy bonito, ese discurso es muy bonito, lo pueden buscar en YouTube, se llama El Sermón de la Montaña. de la Y montaña. es, en realidad, es un libro, es el Sermón de la Montaña es un sermón, me parece que es náhuatl, indígena, maya o de alguna etnia, no Ok, etnia tampoco se dice, de alguna cultura mesoamericana, ok, y es el sermón, es como su rezo. Y es muy bonito lo que dice. A mí no me importa lo que hagas para vivir, no me importa cuánto dinero tienes, y no me importa cuántos pesos tienes en el banco. A mí lo que me importa es cómo llegas a tu casa y saludas a los que amas. A mí lo que me importa es cómo recibes a quien con la mano te tiende. Y empieza este discurso a hablar de estas condiciones humanas. Hombre, que cuando yo lo leo, me conecta. Y incluso no lo leo, porque yo tengo una capacidad que pocas veces la he dicho. Tengo una memoria muy peculiar. Tengo una memoria, no es memoria fotográfica porque no recuerdo fotoimagen, pero tengo una memoria auditiva y visual muy peculiar. Mi cerebro funciona como carpetas. ok. Entonces yo cuando quiero pensar algo, textualmente en mi cabeza busco la carpeta, le doy clic, la abro y me aparece una serie de contenido, archivos, y tú estás abriéndome carpetas. Cuando tú me dices el sermón, yo te digo, ese es el sermón de la montaña, ese es ese Chile, ese está, traigo esta ropa, está grabado en tal teatro, sucedió en tal, porque Ah, ok. abre la carpeta. La chacarera, ¿no? La Chacarera, esa música la hicimos con un grupo extraordinario argentino para mi película. Mi primer película se llama Soberbia. La Ok, estrenamos en Argentina y la película en el 2007, cuestionaba la existencia de Dios. Y eso yo la cuestionaba cuestionaba la existencia de Dios como un argumento de conversación, como para abrir la conversación con la gente en Latinoamérica. Entonces yo lo que hacía era eh, aprovechar las giras que tenía por toda Latinoamérica y preguntarle a la gente quién inventó a Dios. Preguntarle a diferentes personas, a un argentino, a un chileno, a un colombiano, a un mexicano, a diferentes personas, a un profesionista, a un albañil, a un carpintero, a un sacerdote, a un creyente. Llegué a entrar a Ecuador con mi cámara y a recibir la hostia y decirle al sacerdote con la cámara, padre, ¿quién inventó a Dios? En plena misa, ¿no? Y el padre digo, sin saber qué contestarme, y todos esos momentos quedaban registrados simplemente para una reflexión. Acuérdate que yo salgo del seminario y quiero cuestionar la existencia de los valores, de la hasta, religión, cuestionarlo hasta, por cuestionarlo. hasta se lo Para, preguntaste a Maradona. Se lo pregunté a Maradona, ¿quién inventó a Dios? Che, y me dijo, yo no lo sé, pero sí sé quién inventó su mano. Mira, me queda claro que me has modelado bastante y me has escuchado bastante, Chucho, ¿eh? Te sabes muchas de las historias que te estoy contando. Claro, no dejaré que nadie ni nadie se robe mis sueños. Que nada ni nadie se robe mi sueño. Esa frase surgió la primera conferencia que quise dar Así. privada cuando tenía 17 años y no fue nadie. Y viene Y acá también. ahí también viene en esa, está ahí me solté llorando y con los ojos cerrados di mi conferencia. Y ahí prometí que nada ni nadie me iba a robar mis sueños. Esa experiencia, esa frase, después se volvió en una frase icónica de una compañía de multinivel y me llevó de gira por toda Latinoamérica y me pagó mucha plata, mucha, mucha, Extraordinario. mucha, mucha plata. Y el nada ni nadie, era la bendición de Omar Villalobos. Ah, Fíjate ok. cómo todo cuadra. Era la bendición de Omar Cuando me Villalobos. dices no, Nada, me hago más fuerte. ajá, Cuando nada me ni dices, nadie me me roba robo mis mis sueños. sueños. Es una bendición. Nada ni nadie me roba Ajá, mis ilusiones. Nada ni ajá, nadie me roba. Cuando me dices no, me hago más fuerte. sí. Cuando me dices no, La frase original es cada vez que me dices que no, me hago más fuerte. Cada vez que me dices que no, me hago más fuerte. Y esto tiene que me ver con amo. con la corporalidad. Chucho, usar la Muy corporalidad y valioso. la repetición.
para programarle el cerebro de la gente, hacer exactamente lo mismo que hacen las grandes marcas, hacer Claro, exactamente lo mismo. una vez usé eso en una conferencia. Ya. Y se me acercó al final una chica, una señora joven, ¿no? Y cuando hacían eso, impacta mucho a la gente, ¿no? Modelando esa parte. Y me dice ella en privado, ¿sabes? Dice, yo he ido a muchos psicólogos dice, y no he sentido nada, pero contigo, dice, sentí que algo pasó. Pero, pues, ¿qué andabas haciendo para andarla Pues, haciendo sentir? pues, pues, estaba yo Ahí modelando al dijiste, máster. ahí dijiste, funciona, mira qué interesante. Y en realidad lo único que hiciste fue aplicar la teoría. A ver, el cerebro se programa por los sentidos, por la repetición y con el movimiento. Pero no lo hacemos. Y si tú lo haces y les demuestras cómo, la gente dice, wow, acabo de sentir algo. Pero en realidad no fuiste tú el que lo hizo. Por eso cuando alguien a mí me dice, Omar, me ayudaste, me cambiaste, me transformaste, yo digo, es la información lo que lo hizo. Yo solo la acomodé de tal manera y te la di como... Porque la información es poder. Claro. La Omar, información es poder. me acuerdo Ujú, igual cómo aplicaste, porque aparte de las conferencias masivas, también has manejado talleres, ¿no? Así como formaciones. Y cómo ujú. aplicaste ahí lo gestal también, ¿no? Me acuerdo, me, Hombre, tío, me acuerdo de sí. esa parte creo que era un tipo rudo ranchero, ¿no? Que se hacía el duro y decía yo, papá, lo único que quería era tu amor. Y que todo se Así conecta, es. y todo se conecta. Y a ver, repítelo, ¿no? Papá, yo lo único que quería era tu amor. Y ahí Ajá. la que está, ¿no? Conectando con las emociones, con heridas Sí. primarias, ¿no? Entonces, Cuando estudias la terapia gestal, aprendes que la vida es un ciclo y que esos ciclos tienen que tener conclusión, cierres, y todo lleva pequeños ciclos. Es como la gran rueda, somos una rueda dando vueltas, avanzando en una rueda más grande, que estamos en una rueda gigante. Por eso Salvador Dalí me encanta, por la teoría de sus espirales y por todo el misticismo que él tenía de su conocimiento, que lo tachaban de loco, pero el güey estudiaba la geometría sagrada y de loco no tenía nada, ¿eh? Era un tipo muy cuerdo. Y en la terapia gestal se trata de ayudarle a las personas a cerrar esos ciclos de su pasado y a reinventar esas respuestas en su pasado, en su presente. A un terapeuta gestal el pasado nos vale madre, el pasado lo usamos como recurso. Imagínate que el pasado es como un disco duro lleno de cosas, buenas y malas. El futuro es igual, es otro disco duro lleno de posibilidades, buenas y malas. Y lo que hace el terapeuta gestal es agarra el presente del paciente, agarra y el paciente lo lleva a través del recuerdo a su pasado y le reconstruye su pasado, con las mismas historias del paciente. ¿Para qué? Para que deje de contarse la misma historia de mierda que se cuenta de sí mismo. Para que deje de repetir constantemente la historia de dolor que ha repetido toda la vida. Para que deje de repetir, es que yo soy así porque mi papá me abandonó. Es que yo soy así porque mi papá me abandonó. Es que yo soy así porque mi papá me abandonó. No mames, güey. Es que, ¿por qué no dices? Es que yo no estaría aquí si mi papá no me hubiese abandonado, no me hubiese tenido. O sea, ¿por qué no resignificar. cambias el contexto? O reencuadrar, resignificar, cambiar la frase que te repites a ti mismo. El pasado no lo puedes cambiar. Lo que puedes cambiar es lo que el pasado significa para ti. Y eso lo hacemos en el presente de una manera muy fuerte, ¿no? Un terapeuta gestal, vamos, de la corriente de Fritz Perls, porque hay corriente de Laura Perls, que es mucho más teórica, y está la corriente de Fritz, que es una corriente supervivencial. Un terapeuta gestal se embarra con el paciente, llora, se mete, lo explora, lo lleva a que encuentre el dolor, a que explote, para que cierre su ciclo y nunca más vuelva a tener ese problema, nunca más. Entonces, esas habilidades, Chucho, a mí me han ayudado pues a complementar este personaje speaker, que de pronto le puse habilidades de terapeuta, también estudié con Richard Bandler cuando era joven en Miami, o PNL, sea, también estudié Design Human Engineering porque se acababa de pelear con Grinder, ya estaban dividiéndose los derechos de la programación neurolingüística, Grinder se quedó con la PNL, Bandler se quedó con Design Human Engineering, le puso otro nombre. Y yo me certifico con Bandler muy joven y aprendo muchas técnicas de programación neurolingüística. Fui uno de los más jóvenes en aquella época en tener la certificación, yo creo que de los primeros en el habla hispana, porque pues yo tenía 18 años, güey, y no había, ya estaban hasta extrañados porque un mexicano quería estudiar esa cosa. Y por la fortuna de vivir en la frontera, por eso tenía acceso
a la información muy rápido porque vivíamos en frontera, ¿no? Ciudad Después Juárez, Chihuahua, Ajua. estudié con Albert Ellis también, hermano. Estudié Rational Emotional Therapy. Bueno, decir que estudié con él en cuerpo presente, porque el güey era muy grande, tenía como 96 años. Y el tipo estaba así, casi que dormido en silla de ruedas y nos cobraron por ver ahí al güey. Pero quien daba la charla era su asistente. Daba su teoría. Y el güey nomás cada media hora decía Rational Emotional Therapy. Y se volvía a dormir. Entonces estaba uno esperando el momento en que Albert Ellis despertara, dijera su Rational Emotional Therapy y luego se quedara dormido. Y aplaudíamos nosotros cuando él hacía eso. Imagínate, eran momentos muy interesantes, ¿no? Fueron las vacas sagradas que me tocaron conocer juntas, también me tocó conocer por ahí a Juan Lafarga y algunos de estos personajes icónicos de la psicología, ¿no? Que creo que tú, al haber estudiado, sabes de qué hablo, porque no con cualquier persona puedo hablar de esto, tío, con la gran mayoría no saben ni qué puta idea estoy hablando. Ahora, es muy interesante lo que hiciste de la psicología y lo empresarial, ¿no? También, cómo aplicaste ¿Qué fue esta hacer parte. match? Para mí veo la empresa como un paciente, o sea, utilizo la técnica de entrevista de la psicología como tal y analizo la empresa como un paciente, como un cuerpo, como un todo. Y cuando Y estuviste con el eso, método Harvard, ¿no? De Eso fue negocio. después. Sí, Eso me claro, fui a claro. estudiar a Harvard cuando estaba por ahí en una depresión personal. Que había muerto mi manager de 16, 17 años de gira juntos. Entonces, yo estaba en una depresión personal, estaba conflictuado. Y como para salir de todo esa, dije, bueno, ¿por qué no me doy esta oportunidad? Y me fui por ahí a estudiar el método en persuasión y negociación, el método de liderazgo y el método de comunicación de Harvard. Y fue sumamente interesante, sumamente divertido, sumamente apasionante ver el modelo de comunicación de los maestros harvarianos. Mi respeto, son grandes comunicadores, a estas películas que yo veía de los estudiantes que iban a Harvard y estas lecciones en estos salones y que yo veía estos discursos de estos maestros, estar ahí en tiempo real, viviéndolo, fue muy bonito. En cuanto a la experiencia, el contenido, creo que la carrera de psicología y la maestría y especial, creo que ya me habían dado, porque en realidad el método Harvard en persuasión y negociación y liderazgo y comunicación, pues es psicología aplicada. Y si ya le estudiaste, pero lo que vale es la experiencia harvariana, ¿no? Tus compañeros, gente de todas partes de Latinoamérica con un interés en Harvard, con un puesto de liderazgo en su país. Y creo que, hombre, eso tiene Grandes un conexiones. gran valor. Sí, y básicamente por eso lo hice, para salir como de esa depresión personal, de esa tristeza, de ese enojo, pues porque se muere mi manager, mejor amigo, y se murió de una manera muy peculiar, Chucho. Se murió en mis brazos jugando fútbol en un partido de fútbol. Wow, no sabía eso. Veníamos llegando de una gira de Bolivia. Habíamos estado 7 días de gira por Bolivia. Regresamos muertos, cansados. Viajar a Bolivia es muy pesado. Hay que volar a Panamá. De Panamá hay que tomar un vuelo nocturno, llegar a Santa Cruz. De Santa Cruz hay que volar a otra ciudad. Si no vas a Santa Cruz, a la que vas. Son vuelos largos, son vuelos de 24, 27 horas de no dormir bien, y además llegas a una gira, llegas a dar evento y luego a cenar con el organizador y al siguiente día volar temprano, dar evento, cenar. O sea, fue muy pesada esa gira. Y cuando regresamos, fuimos a jugar fútbol con mis amigos y ahí él muere de un paro cardíaco instantáneo en la Wow. cancha de fútbol jugando. Y muere corriendo a mí. Yo pensé que me iba a pasar la pelota y no me pasó la pelota. Lo que pasaba era decirme, güey, no puedo respirar. Cae en la cancha y yo intento hacerlo que respire. Por ahí había una persona que conocía de primeros auxilios. Intentamos traerlo con nosotros. Yo empecé a hablarle. Estábamos leyendo juntos un libro sobre el budismo de la muerte, porque el papá de Gerardo había muerto hace algunos años de un paro cardíaco fulminante y él estaba todavía enganchado con la muerte de su padre. Y yo le dije, vamos a leer juntos este libro, el libro tibetano de la vida y la muerte, que replantea el concepto de la muerte de una manera muy distinta. Okay. Entonces yo empiezo a hablarle, a decirle, sé que quieres ir con tu padre, ven acá, quédate, tu hija va a hacer esto, tu hijo el otro, y empiezo a intentar traerlo, pero durante una hora. Soy conferencista, tío, y si mi mejor amigo está teniendo un paro cardíaco, yo voy a sacar mi mejor talento para quererlo traer. Le di una conferencia de una hora,
Llegó una ambulancia, llegó otra ambulancia, no lo podían traer, le dieron con el... Y hasta que una hora después, yo después de hablar e intentarlo traer, y simplemente ya no estaba. Y ese día recuerdo que yo terminé, cuando él muere, dije, las palabras no sirven de nada. No lo pude traer con palabras. Hoy, y para mí fue, a ver, yo cobro por hablar, tío. Imagínate estar ahí en ese momento y decir, las palabras no sirven de nada. Pero el anclaje tan profundo de se te vaya tu mejor amigo y tu socio y